Como están acostumbrados ustedes, siempre tenemos temas sociales, también tenemos temas económicos que son importantes para poder entender un poquito lo que está pasando con la realidad de nuestro país. Bueno, Nico, a tu lado se encuentra Rodrigo Álvarez, es el director de la consultora analítica. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Al lado de Rodrigo se encuentra justamente Andrés Aciaín, que es director Hola, Andrés. del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Al lado entonces de Andrés está Valentín Vidal, que es abogado laboralista, y a mi lado Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria. Y arrancaría, Andrés, con vos, porque recién hablábamos con Nicolás. ¿Qué pasa con la medida? Porque en principio, el jueves, todos hablaban positivamente en cuanto a la medida del presidente a favor, pero después tuvo sabor a poco, como lo manifestó Sergio Massa. Mira, lo que se está viendo ahora es que no se sabe bien el impacto que va a tener en cantidad de trabajadores beneficiados y perjudicados, ¿no? O sea, es una medida que más que aumentar, digamos, el mínimo y por lo tanto que menos paguen, como fue presentada originalmente, ahora que se está viendo el detalle de la medida y que no se aumentan las escalas y que se deroga el decreto de 2013 que ponía un mínimo en 15.000, sucede que algunos trabajadores que no pagaban van a ser alcanzados. Entonces, hay una ambigüedad. Es muy difícil precisar el número porque va a depender de si esa persona mantuvo la estabilidad laboral o si empezó a trabajar después del decreto. Entonces, si mantuvo la estabilidad, probablemente algunos trabajadores que no pagaban pasen a pagar. Incluso se discute que puede ser un pago retroactivo, por lo tanto se pueden llevar una sorpresa bastante desagradable en el primer sueldo. Y bueno, esas son las cuestiones que realmente es muy difícil precisarlo en cantidades. Hay cifras circulando, ¿no? Pero Ahora, desde lo político, ¿te parece una medida correcta, pero desde lo económico es insuficiente? No, te lo plantearía desde lo político incorrecta, porque si se ha anunciado una promesa en campaña de que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, después se ha presentado con bombos y platillos con la dirigencia sindical o parte de ella aplaudiendo la medida, y que un trabajador después, cuando reciba el sueldo, de repente vea que pasó a pagar ganancias y encima retroactivo y le cobraron mucho y que su sueldo sea menor, creo que el impacto político puede ser muy negativo. Te diría que incluso desde lo técnico uno podría pensar, es un reordenamiento, era muy desprolijo, sigue siendo muy desprolijo el impuesto a la ganancia con 1000 parches, se emprolija un poco, o sea que uno podría decir hasta desde lo técnico, por ahí sería más prolijo, porque eso de que estuviera congelado en 2013. Yo creo que él está apuntando a un tema que precisamente nos involucra a todos y que no hay que olvidar que los dirigentes sindicales estuvieron presentes porque había sido un reclamo durante todo el tiempo de Cristina y nunca había habido respuesta, ¿no es cierto? Entonces el primer tema es una medida positiva. Ahora yo hoy, a primera hora del día, cuando me entero de que Macri postergó para el 2017 las modificaciones, puse muy mal, UCR Nacional debe corregir esto. ¿Por qué? Porque a nuestro juicio, dentro de lo que es Cambiemos, los actores tienen que tener posiciones diferenciadas, independientes en función de su, diríamos, convencimiento. Y a mi juicio esto es un error. Un avance de un día no alcanza a durar 24 horas porque objetivamente esta medida retrotrae lo bueno del anuncio. En cualquier momento, esta situación lleva a que sean más los perjudicados después que los que teníamos antes. Bueno, eso es interesante. Digo, para todos los que nos están mirando en este momento, ya los invito, como les dije en un principio, a que empiecen a mandar con esta etiqueta, este hashtag que está acá, numeral mi bolsillo, empiecen a mandar sus preguntas, sus dudas, todo lo que tengan sobre el impuesto a las ganancias y otros temas económicos que vamos a tocar en esta mesa. Hablemos de las escalas. A ver, Rodrigo, si me puedes explicar un poquito. ¿Qué significa, digo, para explicarlo muy sencillo, para todos los que nos están mirando ahora, el laburante, cualquiera que realice algún aporte al Estado, ¿qué significa y qué tienen que prestar atención y cómo se podría llegar a calcular? Aquí me lo puede explicar, si sos vos, buenísimo. No, a ver, la mejora básicamente o esta modificación alcanza a los trabajadores en relación de dependencia. Este es un primer punto que deja fuera a los trabajadores autónomos que obviamente van a estar en una situación de desventaja y que todavía no están alcanzados por ningún tipo de mejora. Este es el primer punto. Me parece que es un avance parcial. Trabajadores que ni siquiera reciben asignación universal por hijo, exactamente, ni familiares. Exactamente. ¿No? En términos de la suba del mínimo no imponible, lo que vamos a ver es que para los trabajadores alcanzados, es decir, que antes estaban eximidos a los que cobraban
hasta 15.000 pesos. Ahora aproximadamente vamos esa escala de mínimo es 30.000 y va a depender de la situación inicial. Cuánto están cobrando los trabajadores, cuánto sube el sueldo este año, pero para que te des una idea, la mejora de bolsillo en ese rango entre 15 y 30.000 puede ir entre el 11 y el 20%. Y en las escalas de sueldos por encima de 30.000 pesos, 40.000 hasta 150.000, las mejoras llegan o van decreciendo hasta un 2%. Con lo cual, digamos, hay varios rangos. Ahora, sí, yo me imagino el malestar de los trabajadores que no pagaban impuestos a las ganancias y que ahora con el anuncio del presidente van a pagar. ¿Cómo se entiende esto? Todavía no, después de las paritarias. Después de las paritarias con los aumentos. Claro, claro. Bueno, yo creo que hay que esperar también un poco cómo madura esto en el Congreso, ¿no? Este fue un primer paso. Hay que ver cómo el Congreso responde, porque obviamente hay posiciones, la de Sergio Massa, la del peronismo también, creo que van a ser mucho más demandantes, porque es cierto que la situación de los trabajadores necesita ser corregida, porque los niveles inflacionarios han sido muy altos y hoy la presión fiscal es importante, pero también hay que entender esto en el marco de las restricciones fiscales. Esto tiene un costo fiscal y la economía tiene que ordenarse. Entonces me parece que va a ser muy bueno seguir la evolución de cómo se atienden estas cuestiones en el Congreso, donde obviamente va a haber más espacio para negociar. La verdad que después del viernes, que todos nos enteramos por esa entrevista radial que dio Mauricio Macri, anunciando también en esta entrevista de radio que recién en el 2017 se iba a empezar a charlar la modificación de estas escalas en el impuesto a las ganancias. Pero una de sus promesas de campaña también de Mauricio fue decir que iba a erradicar el impuesto a las ganancias. ¿Es un impuesto que se puede sacar fácilmente? ¿Me lo podrías explicar? Sí, una cosa, con respecto a lo de la campaña, un poco lo que comentaba Andrés, que era una propuesta de eliminarlo de la eliminación del impuesto, y a su vez ayer en el DAER dijo que no, que se iba a tratar en el Congreso y lo que se iba a intentar es no eliminar, sino aumentar el mínimo no imponible. Claro. Y me parece que eliminar el impuesto a las ganancias, al menos en mi opinión, no se ajustaría mucho a derecho en el siguiente sentido. Creo que el impuesto a las ganancias, como tal, tiene, para los salarios más altos, tiene como fundamento la redistribución de la riqueza, la justicia social, y las clases sociales que más ingresos tienen colaboran con las que menos tienen. Señor. Y en este sentido creo que a cierta cantidad de ingresos que habrá que fijar el monto, por encima de eso esas clases deberían colaborar con los que menos tienen. Y en este sentido creo que es justo el impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias, y en este sentido creo que ni Macri ni Massa en realidad lo que planteaban es eliminarlo. Creo que lo que plantean es subir el mínimo no imponible y tal vez modificar las escalas para que los que más ganen paguen más, es decir, que sea progresivo. Ahora, el anuncio de que Radical, usted la hacía mención, pertenece al Partido Radical, ¿esto lo va a hacer saber? Esto ya es conocido, esto está la posición que está habiendo hoy, el debate que se está dando, precisamente lo que tiende es a ver si en el Congreso, en la línea de lo que estaba explicando el amigo recién, puede llegar a plantearse que, por un lado, se evita el desfinanciamiento del Estado, porque también eliminar, ¿no es cierto?, el impuesto de ganancia genera un desfinanciamiento del Estado que nadie quiere. Por lo menos esto es lo que uno percibe. El segundo elemento es que para evitar la lógica puja distributiva y la espiralización del proceso inflacionario, es imprescindible que en el Parlamento, básicamente en el Parlamento, pueda lograrse un acuerdo político, económico y social del estilo del que fue cuando se salió del tiempo de Pinochet, en el cual se plantearon objetivos y en 4 años se logró disminuir la inflación sin que la situación social fuera de gravedad extrema, ¿no es cierto? Y se bajó a un dígito. Ahora, vayamos un poquito a todos los que nos están viendo y saben que en esta mesa lo que charlamos, más allá de temas sociales que trae Adrián, hoy es el tema de la economía. Sí. Y pensando un poco desde que asumió este gobierno hasta ahora, ¿cuáles son los títulos? Que ya la primera preocupación en los títulos que se ponían en los medios de comunicación era el dólar, que hasta hoy se discute, ¿no? Es decir, la subida del dólar, la especulación, va a haber un dólar único, va a seguir el dólar blue, vamos a tener tantos tipos de dólares como había hasta hace un tiempo. Después nos enteramos en las noticias la crisis energética, la emergencia energética en la República Argentina, el tarifazo de la luz, que hoy están empezando a percibir los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cortes programados, el tema de la negociación de las paritarias y ahora, digo, el impuesto a
a las ganancias. La absorción de un montón de títulos que también denotan un poco la presión social que tiene este gobierno de resolver algo que es tan importante como la economía de este país. ¿Cómo se maneja? Porque recién analizando en temas pasados, decimos que al mover en la economía un peldaño, algo muy chiquito, realmente repercute en todo. Desde la industria hasta el bolsillo de los que cobran menos. ¿Cómo se trabaja o qué le decimos? Porque me parece importante también generar servicio a todos los que nos están mirando, alguna recomendación. Digo, porque ahora vos fuiste al laburo, te dijeron, sí, te vamos a aumentar seguramente el mes que viene un X porcentaje, o veremos qué pasa con las paritarias en tu laburo, y de repente te encontrás que ese aumento quizás no te conviene tanto con que no te aumenten. Es como medio contradictorio, ¿no? Algo para celebrar, quizás no sea tanto para poder festejarlo. ¿Qué visión tienen de eso? Mira, yo la visión que tengo es que, bueno, por un lado, la verdad que hay temas que exceden a cada ciudadano, ¿no? Si hay una política económica que realmente yo creo que hay cierta hipocresía, porque preocupa la inflación y preocupa el déficit fiscal cuando se habla del impuesto a la ganancia de los trabajadores y cuando se habla del salario. Cuando se eliminaron las retenciones a la mega minería, a nadie le preocupó el déficit fiscal. Cuando se eliminaron las retenciones a grandes grupos exportadores agrícolas, tampoco se preocuparon por el déficit fiscal. Cuando pegaron una devaluación que ya lleva un 50%, a nadie le preocupó la inflación. Cuando se pega un golpe de las tarifas casi 500%, no se preocupa la inflación. Claro, cuando viene el trabajador a reclamar por el salario, ahí saltan todas las preocupaciones económicas. Eso pone de manifiesto que en el tratamiento de problemas como la inflación, como las finanzas públicas, hay una visión ideológica social que prioriza a ciertos actores económicos, en general grupos más concentrados de la economía, en desmedro del bolsillo del trabajador. Una aclaración también, yo creo que también, digamos, el impuesto a la ganancia, mal llamado, es a los ingresos elevados, debería ser, y me parece correcto, se puede discutir los niveles, pero también hubo una promesa de campaña. A mí me parece correcto que los grandes grupos mineros paguen retenciones. Se eliminaron las retenciones a las grandes corporaciones mineras. Entonces, me parece que acá... Usted, por lo que interpreto, a ver si es así, el gobierno de Mauricio Macri no está prestando atención a las necesidades del trabajador. Sí, sobre todo me parece que cuando se puso la inflación o el problema del dólar, cuando se ponen los problemas económicos, en realidad se actúa muchas veces en contra de resolver esos mismos problemas. Por ejemplo, el caso de la inflación es claro, porque si vos pegás un golpe devaluatorio brusco con un shock de tarifa, digamos, no van a bajar los precios. Es descabellado pensar que va a bajar la inflación. Obviamente se va a acelerar, lo sabe cualquier economista, cualquier persona. Lo que pasa es que acá se está contando una parte de la historia, como si viniéramos de un repollo y hubiéramos empezado el 10 de diciembre. La devaluación y el proceso de sinceramiento de la economía venía de antes. A ver, cuando el gobierno anterior negaba los dólares oficiales a 8.60 para que las empresas industriales tuvieran que comprar sus insumos al contado con liqui a 15 mangos, ya ahí se producía lo que se denomina técnicamente el pass-through y hubo una devaluación superior al 15%, por supuesto. Y en ese momento luego, después, si alguno esperaba que cuando se levanta exitosamente